Como estamos, vamos a seguir hablando de la historia de México. Ahora vamos a hablar de Carlota, de la famosa Carlota, esposa de Maximiliano, la cual pues va a traer toda una dinastía, porque ella pertenecía a las casas imperiales. Su prima era esta la reina Victoria de Inglaterra, y toda esta red, porque fíjense que aquí les voy a recordar algo. Cuando hicimos historia de Inglaterra, vimos que la reina Victoria, en su afán de quitar tanta violencia que había en la época de ella, eh, ideó hermandar a toda Europa. Todos eran primos, todos eran familia, con la finalidad de que se fuera quitando todos esos pleitos de toda esa época, y en consecuencia esta Carlota de Bélgica va a ser prima de ella. Quisimos mencionar esto para que recordáramos de que todas estas generaciones de familiaridad habían sido originadas por la reina Victoria de Inglaterra. Pues todo esto que va a ir ocurriendo, que también a ella le llaman Carlota la Roja, va a traer en su vida. Ella va a nacer el día 7 de junio de 1840 y va a fallecer el día 19 de enero de 1927 en Chanterbuck, en Bélgica. Su abuelo, que era Luis Felipe I y María Amelia de Borbón, dos Sicilias más, su hermanos Leopoldo II de Bélgica y su esposo Maximiliano de Habsburgo, que eso sería desde 1857 a 1867. Su padre, el famosísimo Leopoldo I y Luisa María de Orleans, eh, va a ir haciendo. Fíjense en que una de las características que va a irle pasando, Carlota, que más adelante va a tener pues la, se puede decir, la necesidad de ir demostrando para lo que ella había sido educada. Había sido educada para gobernar, para emprender todas las estrategias de un reino, y que va a tener esa gran influencia en este Maximiliano, porque Maximiliano estuvo, se puede decir, influenciado por dos mujeres, su mamá Sofía y Carlota. Toda esta situación en la que nosotros vamos a irnos dando cuenta cómo se va a ir manejando a través de pues las situaciones que se le van a ir enfrentando, porque fíjense en que aquí algo que ella va a tener algo es de que se va a empeñar en casarse con Maximiliano. Un matrimonio que realmente no aceptaba a Leopoldo de Bélgica, ni sus familiares no lo aceptaban, porque decían que Maximiliano pues era una persona que no tenía, pues se puede decir, el futuro de llegar a ser rey, y que ella pues tenía todos los atributos que se requerían, y que va a desperdiciarse en determinada forma al fijarse en Maximiliano, donde pues se pensaba que su pensamiento era como volátil, como indeciso, eh, pues en sí ella era la que estaba su pensamiento más estructurado,
en toda esta situación en las que va a ir interviniendo pues esta situación, porque fíjense en que algo que realmente va a tener de repercusión a través del matrimonio de ella es esas, se puede decir giras que tenía Maximiliano y que se desaparecía 2 o 3 meses, en la que ella, al ya ser emperadores ellos, tenía que ir resolviendo. Aunque ella, vamos a ir comentando poco a poco cómo se va a ir desenvolviendo y que va a, pues, a marcarle realmente pues todo lo que va a tener ella como obligaciones a través de su vida. Carlota de México, nacida con el nombre de María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo y Gotha de Bruselas, va a ser pues se puede decir que la segunda y última emperatriz consorte de México, siendo de nacimiento princesa de Bélgica y por su matrimonio con el archiduque de Austria, porque fíjense en que aquí esto de que ellos se denominaban archiduque, era como que fuera, como que dijéramos ahorita, archipresidente, o sea, mayor que en esa forma, porque pues ellos tenían el concepto del expansionismo, estamos hablando de los europeos, que en esa época pues eran tiempos realmente difíciles para la monarquía, porque casi toda Europa estaba en conflictos, en guerras, en los que tenían que ir haciendo estrategias para ir, se puede decir, capoteando toda esta situación. ¿Y qué va a hacer? Ella, también era princesa de Hungría y Bohemia y virreina de Lombardía y Veneto, entre pues otros de sus títulos que ella va a manejar. Predecesora de Ana María Huerta y sucesor de monarquía abolida, va a, pues, en determinado momento a tener ese tratamiento de majestad imperial en los que pues ya vimos que todos esos títulos como archiduquesa de Austria, princesa de Hungría, princesa de Bohemia, princesa de Bélgica, princesa de Sajonia y Coburgo-Gotha, va a ser coronada el día 10 de abril de 1864 en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, cuando ellos van a venir a México a tomar el cargo pues de los emperadores. En toda esta situación en la que vamos viendo sus características de religión católica, aunque con tintes de protestante también, su familia que era de la Casa Real de Sajonia, Coburgo y Gotha, su padre pues ese importantísimo personaje como Leopoldo I, rey de los belgas, y su madre doña Luisa María, princesa de Francia. Al casarse ella con Maximiliano I, emperador de México, que sería después, su matrimonio va a durar desde 1857 y va a quedar viuda en 1867. Eh, Casi su matrimonio pues va a dilatar 10 años. De conformidad pues con lo establecido en el artículo 2 de Estatutos Provisionales del Imperio, que la reconocieron como regente y cabeza del gobierno ante cualquier ausencia del emperador, porque se acuerdan cuando les comentaba yo de que cuando él hacía sus giras, ella se quedaba, se puede decir, al mando de toda esta situación y realmente pues hizo un papel muy importante en todas estas eh, pues giras que él hacía. Cuando ellos se van a casar, pues Leopoldo I va en cierta forma a presionar a Carlota para que pues influencie a Maximiliano
que tiene que tomar esa proposición que le van a hacer. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Napoleón III va a hacerle esa proposición, en cierta forma apoyados por todos los movimientos conservadores que se tenía, y que en esas ocasiones pues estaban pidiendo la que un monarca viniera a México, y es cuando le hacen esta situación. Fíjense en que cuando Maximiliano hacía sus giras pues al estado de Michoacán o al estado de Cuernavaca, que casi dilataban 3 meses, ahí es donde va a ir ella manejando las situaciones de legislación pues adelantada. Ella va a decretar muchas situaciones en los cambios laborales, como la jornada laboral, la abolición de los castigos corporales que se hacían en esa época a la gente, y va a hacer desaparecer la deuda por herencia. Carlota, que como habíamos dicho tenía también tendencias de pensamientos protestante, educada realmente para gobernar y el mando, en la que se va a ir haciendo todas esas deudas que tenían las haciendas, que va a ir liberando de los siervos, pues en el campo le va a traer ciertos conflictos en toda esta situación que ella pues va a ir manejando. Todo esto que va a ir haciendo en la ausencia del emperador Maximiliano, y que se consideraba que en efecto dicha regencia se produjo durante la gira de este monarca en el interior del país, como estamos comentando, y que ejercía pues distintas funciones ejecutivas, pues la emperatriz fue una de las primeras mujeres gobernantes en la historia de México. Esta princesa belga, que va a hacer pues algo, eh, pues se puede decir, mmm, muy importante para su época. Cuando ella nació en el castillo de Lainker, cerca de Bruselas, Bélgica, el día 7 de junio de 1840, fue la única hija de los 4 del matrimonio formados por el rey Leopoldo I de Bélgica y la princesa Luisa María de Francia, hija del rey Luis Felipe I de Orleans y descendiente de Luis XIII y de la princesa María Amelia de las dos Sicilias, hija a su vez de Fernando I y rey de las dos Sicilias. Toda esta pues descendencia de la cual ella venía, llamando así en su honor a la primera esposa de su padre, la princesa Carlota de Gales, quien su abuela pues va a morir durante el parto fallido. Carlota tenía 3 hermanos, que era Luis Felipe, que murió en la primera infancia; Leopoldo, que después de la muerte de su padre se va a convertir en el rey de Bélgica; y el príncipe Felipe, conde de Flandes. Su abuela, la reina María Amelia de Francia, que era esposa de Luis Felipe I de Francia y sobrina de la reina María Antonieta, que murió decapitada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era prima de la reina Victoria? Pues también era sobrina de la reina María Victoria, su abuela María Amelia de Francia. Esta María Antonieta, la que murió decapitada víctima de la Revolución Francesa, María Amelia era pues confidente cercana de Carlota, y durante su boda, que se llevaría a cabo en 1857, llevó una pulsera con un retrato en miniatura de su abuela, y mantuvieron pues correspondencia con regularidad, sobre todo pues más tarde, mientras Carlota se encontraba pues ya casada y ya en funciones de emperatriz en México. Cuando Carlota tenía apenas 10 años,
su madre, la reina Luisa María, va a morir de una tuberculosis y Carlota va a ser confiada a la condesa de Hueste, una amiga muy cercana de la familia, aunque pues joven la princesa tenía su propia casa, pero durante unas semanas al año se quedaba con Clement House, en la casa de campo donde pasó el exilio de la reina María Amelia y el resto de la familia real, que era en Francia. Toda esa permanencia en la casa de Sajonia, Caburgo y Gotha, que va a tomar el nombre diminuto del diminuto ducado de alemán, que era la patria de su padre, el primer rey de Bélgica. Ya en cuestión de archiduquesa de Austria, el día 27 de julio de 1857, Carlota va a contraer matrimonio con el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, idealista, hermano menor de Francisco José I, emperador de Austria, y convirtiéndose posteriormente en el archiduque de Austria. En la corte de Viena, pues muy apreciada por su suegra, que vería en ella el ejemplo perfecto de su esposa, de un archiduque austriaco. Carlota tuvo pues relación intensa con la emperatriz Isabel, conocida como Sixi, esposa del cuñado Francisco José I. Aparentemente Carlota pues sentía en cierta forma un rechazo por la profunda conexión que existía entre la emperatriz y Maximiliano, porque como les digo yo, la familia de Maximiliano a ella sí la aceptaba, pero las que no aceptaban pues era a Maximiliano, la familia de Carlota. Y toda esa rechazo y esa profunda conexión que existía con Maximiliano, más adelante por presiones de su padre Leopoldo, que en cierta forma pues le comentaba a ella que tuviera la influencia de decirle a Maximiliano que aceptara el puesto de pues de emperador en México, porque en esa forma Leopoldo pues veía como una forma de que su hija pudiera pues gobernar ya en un lugar toda esta situación. Fíjense en que una de las cosas de las que Leopoldo I se decidió a nombrar a Maximiliano como virrey de Lombardía, Venecia. Carlota pues pasó varios años relativamente felices en Italia como pues esposa de Maximiliano, mientras que él se desempeñaba en sus funciones como el gobernador de las provincias de Lombardía y de Venecia. Aunque Lombardía y Venecia estaban bajo el dominio del imperio austriaco, ni Maximiliano ni Carlota tuvieron, se puede decir, verdadero poder. Esto más bien fue como para darle un cierto nombre a él, y ambos pues estaban impacientes por papeles más desafiantes en su vida, cosa que su hermano pues nunca le dio, porque pues él sabía que Maximiliano, aunque todavía estaba muy chico, pues él era en línea directa el que lo sucedía, y pues no le daba pues puestos importantes. Fíjense en que algo que aquí también estaba pues muy marcado, en el que en esa época pues estaban aconteciendo pues sucesos importantes en Europa, como pues ya había la creación de los cañones Krupp, y también aquí va a hacerse la cumbre del triunfo de la modernidad, de la paz y del orden, donde va a ser pues ya con el nombre pues de naciones. Aquí toda esta situación en la que ya México erogando dinero, y ellos
dándose cuenta Napoleón III del peligro que estaba ya teniendo con Prusia, pues va a relevar todas las tropas cuando ya está Maximiliano en el poder y las va a retirar porque él sentía la amenaza pues de Prusia y de Francia, toda esta situación en las que fíjense en que vamos a ir mencionando ciertos puntos que a veces como que uno no se da cuenta, pero que son importantes para lo que va a traer esta trayectoria de estos dos personajes. Años después de la joven pareja que va a aceptar pues la oferta del trono de México hecha por la Junta de Notables, que era pues un grupo de mexicanos sobresalientes de todo el territorio, y de ahí el notable opuesto al gobierno encabezado por Benito Juárez, que era, se puede decir, que la oposición entre José María Gutiérrez Estrada y Juan Nepomuceno Almonte. Volvemos a aclarar que Juan Nepomuceno era el hijo de José María Morelos y Pavón, para que no perdamos pues el dato, ¿verdad? Y el doctor José Pablo Martínez del Río, entre otros. Ellos pues anhelaban una monarquía para solucionar la inestabilidad política de México. Irónicamente, Juan Nepomuceno Almonte, que era el hijo del generalísimo José María Morelos y Pavón, uno de los principales insurgentes en la guerra de independencia contra España. ¿Y qué va a ser? Ya esta emperatriz de México, pues se puede decir al principio de la década de 1860, Napoleón III de Francia inicia toda esa intervención francesa en México. Francia, pues impaciente de ir convirtiendo a México en un estado, se puede decir satélite, buscó un testafermo adecuado para servir como el emperador nominal, y va a nombrar al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, el cual pues aceptó la corona mexicana el día 10 de abril de 1864 en el Palacio de Miramar, embarcándose pues en el Trieste la nueva pareja imperial con rumbo al puerto de Veracruz a bordo de la fragata Novara, que fondió pues en la bahía del puerto, y en la Ciudad de México escogieron como residencia imperial el castillo de Chapultepec. Pues aquí va a empezar situaciones que para ellos pues llegan a un país que no conocen, a un país diferente, y que estaba pues según eh, se comenta que cuando ellos llegan al castillo de Chapultepec hay como una plaga de chinches, ¿sí? Porque era un castillo, se puede decir que abandonado. Y ustedes saben que todo este tipo de situación, cuando ellos ya vienen para acá, ellos se van a reunir con el Papa Pío IX, y en las que él le va a dejar pues bien claro los conceptos que quería que él respetara, como pues ir así, devolviendo todas las propiedades que les habían quitado, y que estuviera pues el, primeramente la iglesia y después el pueblo. O sea, él le va a ir pues especificando lo que él tenía que hacer. Lo que no contaba es que pues Maximiliano, él definitivamente pues no va a aceptar, porque fíjense, aquí emperador Maximiliano, que va a ser esa figura envuelta pues en controversias y en pues se puede decir fascinación por los pueblos al conocerlo, con la llegada al trono, pues va a traer consigo también cambios importantes en cuestiones políticas
y culturales, sino que también va a traer pues cierta serie de contradicciones, cuestionamientos sobre pues gestiones financieras, y que va en el corto tiempo en el que él va a estar a moderar y a solventar esa corte imperial que él trajo, y que aquí, que va a traer a tierras mexicanas, y que aquí se va a empezar a cuestionar cuál es el sueldo que él va a percibir. El sueldo, pues, que él va a contar con un ingreso anual, que va a irse desarrollando. Dicen que él ganaba 1,5 millones de pesos y 200,000 pesos Carlota. Y dicen que pues en esa época un teniente coronel del ejército ganaba 1,500 pesos anuales, según lo menciona en el tercer libro Patria, de Paco Taibo, según los datos que pues se fueron mencionando. Aquí va a llegar pues realmente Maximiliano en cierta forma engañado, abandonado, pues en sus aspectos de que él en cierta forma ese sueño de llegar a ser un gobernante iluso, y que va pues a traer que sea pues una de las cuestiones en las que va a ser pues que él no tenga una idea clara. Carlota, que es la primer pues mujer gobernante en México, como nueva emperatriz, ella va a comenzar con su esposo Maximiliano pues a configurar una corte con un rígido protocolo influenciado por su vida juntos en Australia. Carlota presidía junto a Maximiliano grandes bailes y recepciones en las que se celebraba en el Palacio Nacional de México y su nueva residencia imperial en el castillo de Chapultepec. La nueva emperatriz intenta desde un principio ir manteniendo una actitud pues activa hacia los asuntos políticos, con un carácter realmente decidido, pues Carlota va a intervenir en cuestiones políticas imperiales más críticas cada día que pasaba, mientras que Maximiliano pues se puede decir que evadía en sus proyectos para la reforma de México, llevando a cabo pues actuaciones para intentar frenar la inestable situación que se vivía fuera de la Ciudad de México. Y fíjense sobre todo en el respecto a los grupos guerrilleros y el ejército liberal fiel pues a don Benito Juárez. Carlota intentó ayudar por todos los medios al emperador Maximiliano, pues en su corte, reinado por Carlota en México, va a asumir diferentes funciones, como hemos ido pues platicando, propias de su rango, y durante meses, mientras Maximiliano pues visitaba el interior del país, encabezando pues regencia del imperio. La emperatriz llegó a promulgar la abolición de los castigos corporales, como les había comentado, la justa limitación de las horas de trabajo, va a impulsar empresas como los del ferrocarril, el telégrafo, el transporte de vapor y la beneficencia, en la que pues va a retomar con su esposo todo aquel proyecto de monumentos de los héroes de la independencia que Santana pues había dejado en cierta forma pues inconcluso, y se encargó a don Ramón Martín Rodríguez Arangoiti la remodelación integral de todo el Zócalo. Fundó un conservatorio de música y una academia de pintura. Gastó enormes cantidades de dinero en obras de la caridad y abrió guarderías, asilos y casas de cuna. También impulsó a los ladrones de los alrededores de la ciudad, que los va a expulsar totalmente.
en el conflicto entre el Segundo Imperio y la Iglesia Católica, ferviente, ella era católica totalmente, pero escéptica del clero mexicano. Esto es un punto importante porque a veces se confunde de que se piensa que no estar de acuerdo con la iglesia es no ser católico, no. Una cosa es el concepto de Dios y otra cosa son los gobernantes de la iglesia, y que en este caso era lo que ella estaba haciendo. En toda esta situación de los conflictos en el Segundo Imperio con la Iglesia Católica, Carlota va a jugar un papel muy, muy importante, ferviente católica, pero escéptica, como comentamos, del clero mexicano. Negoció sin ceder, haciendo que se rompieran definitivamente pues las relaciones, así como lo hizo Maximiliano con el Estado y la Iglesia. Va a promulgar la ley de instrucción pública, en la cual se garantizaba pues la educación primaria obligatoria y gratuita, que ya se habían hecho pues en las leyes de reforma, porque Maximiliano y Carlota van a tomar ciertas reglas y leyes que estaban, pero que eran los conceptos que se habían hecho en las leyes de reforma. Toda esta situación en la que va a ir haciendo que la emperatriz había sido pues educada por su padre, el rey Leopoldo I, para gobernar. Lo sabía hacer, por lo cual contaba con amplio conocimiento en la política, en la geografía, en la música y en las artes, pues ella hablaba francés, alemán, inglés, italiano y español. Incluso llegó a elaborar proyectos de constitución. Su actitud y determinación frente al ejército del poder, sumada a sus ideas liberales y a la influencia que ejercía su esposo, no solo pues volvieron un importante contrapeso en el poder, sino que era vista como una figura que podía fortalecer la posición del imperio frente pues a los avances republicanos, a tal grado que fue apodada como la Reina Roja, que habíamos comentado, por su postura totalmente radical. En el ambiente pues privado, la pareja imperial fue pues distanciándose con el paso de los meses, pues Carlota y Maximiliano disponían de aposentos y camas separadas, y cada vez fue menos frecuente pues la visita del emperador a las habitaciones de su cónyuge. Por otro lado, pronto surgieron rumores de infidelidades de Maximiliano, fascinado por las jóvenes mexicanas. En toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo se va cayendo el imperio, el Segundo Imperio Mexicano, que sería desde 1864 hasta 1867, fue pues realmente breve y agitado, pues debido a los choques entre las guerrillas republicanas y los ejércitos imperiales, mexicanos y franceses. Desde el principio, los emperadores pues no pudieron, se puede decir, que equilibrar su política liberales con las plataformas de los intereses de los conservadores, que les habían llamado a gobernar. Tan solo pocos meses después de la coronación, Napoleón III pues comenzó a dar señales de su abandono hacia Maximiliano, y en 1866 Francia, bajo la amenaza de Prusia, la presión de los Estados Unidos y especialmente las derrotas que había sufrido frente a las guerrilleras de don Benito Juárez, va a retirar sus tropas. Este obstáculo, se puede decir estratégico, realmente va a ser un golpe fatal a la monarquía mexicana, y el imperio se vino, pues se puede decir, abajo, y la situación fue exacerbada por el bloqueo de los Estados Unidos, que impidió pues acudir a los refuerzos franceses que se estaban dando. Pues nos quedamos hasta aquí. Hay mucho que hablar de Carlota y lo vamos a ir comentando. Pues que pasen un día muy agradable, y vamos a seguir viendo pues la interesante vida de Carlota, esposa de Maximiliano. Que pasen un día muy agradable
y nos veremos en otro video.